Matvey no quería ir a este pueblo olvidado. Y no es que fuera mejor para su mujer. El hombre comprendió que su enfermedad le haría la vida insoportable. Matvey se enteró de su grave enfermedad hace solo 2 meses, cuando, debido al rápido deterioro de su salud, decidió someterse a un reconocimiento médico en una de las clínicas privadas. Que el joven empresario padece una enfermedad muy grave que requiere un tratamiento oportuno y calificado. Pero cuando el joven empresario salió de la clínica y habló de las perspectivas de un posible tratamiento para Oksana, nunca vio apoyo en los ojos de su marido. Todos estos médicos solo quieren una cosa. Solo te sacarían dinero. Y el resultado es bastante predecible, dijo la chica irritada. La autoestima de Matvey se deterioraba cada día y era poco probable que esto pudiera ayudar a fortalecer los lazos familiares. Además, Oksana lo llevó a la aldea con delicadeza, como si ni siquiera fuera intencional. Cariño, pero también hay aire más limpio, bosques, ríos cerca, y aquí qué. Algunos gases de escape y estrés eterno. Allí descansarás, volverás en sí, dijo la esposa, mirando al científico. Pero ¿qué tal el trabajo? No es solo mi infancia. ¿Sabes cuánto esfuerzo puso mi difunto padre en esto? ¿Y cuántas personas quedarán en la calle sin un salario digno? No puedo simplemente dejarlo todo y desaparecer de la vista. Matvey intentó objetar. Desafortunadamente, fue simplemente imposible convencer a Oksana. En su deseo de ayudar a su esposa enferma, podía recurrir a los métodos más radicales. Matvey miró a su esposa con tristeza y se sorprendió pensando que ella tenía razón en algo. ¿Cuál es el punto de esto? Tal debilidad que no puedo celebrar una reunión correctamente. Tengo que interrumpir varias veces. ¿Y mis competidores? No me harán ningún favor porque estoy enfermo. Pensé en mí mismo como un hombre de negocios. A la edad de 29 años, Matvey logró todo lo que podía soñar en su juventud. El hombre tenía su propio negocio, que le aportaba ingresos estables, un coche caro y una lujosa mansión ubicada en la zona élite de la ciudad. El padre de Matvey era un modesto ingeniero que le enseñó a su hijo los conceptos básicos del comercio en el mercado y le enseñó a trabajar. Para un tipo decidido, estas lecciones no fueron en vano. E hizo todo lo posible para lograr el éxito en el futuro. A pesar de que ahora Matvey vivía en la capital, nació en una de las pequeñas ciudades de provincia. Allí, en la antigua casa de su padre, el hombre, según su propia opinión, vivió los mejores años de su vida. El padre de Matvey trabajaba desde la mañana hasta la noche para ahorrar dinero para los gastos de la escuela y la universidad. A pesar de todo esto, el niño no se sintió ofendido ni herido. Matvey sabía que sus padres le darían lo último de su vida, siempre y cuando no necesitara nada. Cuando el niño se graduó en la universidad con una licenciatura en negocios, no sabía que esto se convertiría en lo principal de su vida. Desafortunadamente, Sergei Dmitrievich y Anna Makarovna no vieron un éxito tan sobresaliente en su hijo porque poco antes murió en circunstancias trágicas. La muerte de sus padres supuso durante muchos meses un duro golpe para el empresario, que le dejó fuera del tren. En ese momento, Matvey descubrió que la vida había terminado y que nunca volvería a ser el mismo. Pero el tiempo pasa imperceptiblemente, pero cura, como han dicho durante mucho tiempo los filósofos de todos los tiempos y pueblos. Afortunadamente, Matvey Ivanov tenía las mismas venas que lo ayudaron a cerrar negocios exitosos y ver direcciones prometedoras. A los 27 años, el hombre ganó su primer millón y se casó con la bella Oksana, a quien conoció en una de las fiestas. La elegante coqueta inmediatamente vio un gran beneficio en un posible matrimonio con un prometido tan rico. Matvey ya era un hombre autosuficiente, que tenía una sólida cuenta bancaria y su propia empresa para la venta de materiales de construcción. Por lo tanto, habiéndolo atrapado como un borracho, la chica desde los primeros días de amistad cautivó al joven empresario con su cuidado y encanto natural.
Hay que decir que toda la riqueza de Matvey no fue heredada únicamente por padres ricos, y todo lo que tenía ahora lo logró solo con mucho trabajo hasta el 7º año. Fue uno de los primeros en la región a quien se le ocurrió la idea de comercializar materiales de construcción en los espacios de Internet. Matvey, un empresario creativo y con visión de futuro, hizo todo lo posible para que el caso de su difunto padre siguiera adelante. Después de la boda, nuestro héroe decidió que su esposa recién casada se convertiría en ama de casa, que pasaba la mayor parte de su tiempo en salones de belleza y restaurantes. Desafortunadamente, la enfermedad golpeó repentinamente a Matvey y llegó donde nadie lo esperaba. Matvey siempre creyó que la enfermedad no se trataba de él. Fue al gimnasio y nadó. A sus años parecía tener 20 años y, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de la tienda, llevaba un estilo de vida saludable. Y luego, hace unos 2 meses, Matvey se sintió mal. Al principio, el joven empresario ni siquiera pudo determinar la fuente exacta de su malestar. Parecía que el dolor comenzaba en algún lugar de la caja torácica inferior y luego la ola dolorosa se extendía por todo el cuerpo. Tras la tomografía, el empresario se encontró con un diagnóstico muy insatisfactorio. La sospecha de oncología sonó para Matvey como un trueno en el cielo brillante. El hombre pensó que eso no le estaba pasando a él, y bastó con secarse los ojos, ya que esta pesadilla desaparecería por sí sola. Por mucho que Matvey no se adaptara al buen y agradable humor, todo iba mucho peor. Además de todo, el ambiente de trabajo se volvió simplemente insoportable. T. le pareció que para sacarlo del ámbito financiero, los competidores habían acudido al rescate, como un enemigo agresor en el campo de batalla. Un empresario no podía confiar en nadie durante un tiempo determinado, porque no había ningún hombre entre sus subordinados capaz de sustituir al jefe en una situación tan difícil. Precisamente en ese momento Oksana le ofreció su ayuda. ¿Qué? Lo puedo manejar. ¿Qué negocio hay? Todo es predecible y comprensible. Es más barato comprar aquí y demasiado caro vender allí. ¿Qué podría ser tan especial aquí? Dijo la chica que tenía 2 cursos universitarios a sus espaldas. La abandonaron por un aburrimiento insoportable. El marido intentó explicarle todas las sutilezas de este difícil asunto. Pero como era de esperar, este fue un trabajo ingrato y sin sentido. A Oksana solo le preocupaban las compras y los salones de belleza, no cómo se ganaba el dinero con su entretenimiento. Conocieron a Matvey hace 2 años, cuando el joven empresario ya tenía experiencia de relaciones fallidas. En cuanto a su apariencia, Oksana no tuvo ninguna queja. Esta belleza de piernas largas podría volver loco a cualquiera. Dio la casualidad de que desde los primeros minutos de conocerse, Matvey sintió una fuerte atracción por Oksana, quien resultó ser una coqueta experimentada en estos asuntos. En ese momento, a Matvey no le quedaba ningún familiar y no había nadie que pudiera ayudar al joven empresario con sus consejos. Fue por esta razón que el encuentro con Oksana se convirtió en el factor que le ayudó a deshacerse de sus jornadas laborales y de sus pensamientos sobre su pasado. Su romance fue tan repentino que, por la pasión de todos los empresarios, quedó claro que la próxima boda no estaba lejos. Muchos amigos intentaron salvar a Matvey de tal. Con sus acciones, Oksana presionó suavemente a su esposo para que aceptara su oferta y se mudara a la aldea. También he cuidado bien tu casa. Aunque está un poco lejos y los lugareños no te llevarán allí. Y vendré a verte con el médico. Si quieres, todos los días. Sin embargo, deberá cuidar su trabajo. Por eso es poco probable que nos veamos tan a menudo, susurró la bella. Vamos, estaré bien. Seré paciente. Matvey dijo con voz temblorosa. Últimamente, su estado se ha deteriorado día a día. Pero no pudo decidirse a operarse. Desde el punto de vista de Matvey, fue un paso muy notable, porque nadie cuidará de tu salud mejor que tú mismo. Al joven empresario le faltó el valor para decidir ser tratado en la clínica.
que tenía amplia práctica en el tratamiento de esas deficiencias. En la mayoría de los casos, en tales casos, ese impulso es la opinión del cónyuge o de los padres. Pero Matvey, de hecho, no tenía ni lo uno ni lo otro. En primer lugar, a Oksana solo le preocupaba su propio bienestar y luego todas las demás cuestiones. Precisamente por esta razón, la belleza no tenía prisa por tener hijos y, refiriéndose al hecho de que quería vivir para sí misma, cortó esas conversaciones desde la raíz. Como el traslado al pueblo estaba previsto para mañana, su esposa intentó empacar cosas que pudieran serle útiles en este sueño. Pero por mucho que lo intentara, todo se le escapaba de las manos y su estado de ánimo seguía siendo extremadamente bajo. Como resultado, Matvey simplemente puso todo lo que tenía a mano y se sentó en el borde de la cama. Las fuerzas dejaron al empresario literalmente en los ojos, y darse cuenta de esto le produjo mucha incomodidad. La noche anterior al viaje, Matvey casi no durmió. Lo desconocido asustó y llenó de ansiedad el corazón del joven empresario. Recientemente, ellos y Oksana durmieron en habitaciones diferentes, y esto decía mucho. Pero la principal sorpresa le esperaba a Matvey por la mañana, cuando, después de haberlo enviado al refugio, su esposa le sugirió que fuera al pueblo en taxi. Te habría tomado personalmente, querida. No es un problema. Pero necesito ir a la oficina. ¿Entiendes? Los socios no esperarán. Son como tiburones, esperando comerse un trozo más gordo. Dijo Oksana, culpable de mirar hacia abajo. Matvey inmediatamente cambió su rostro y luego comenzó a disfrazarse con una mirada triste. El joven empresario todavía no podía creer que su esposa pudiera mostrarle tanta indiferencia. Pero cuando el taxista, a quien llamó Oksana, lo llevó fuera de la ciudad, Matvey se dio cuenta de que todo había ido demasiado lejos. Condujeron durante varias horas, recorriendo más de 300 kilómetros. Como resultado, el conductor rara vez hablaba y todo el camino transcurría a su manera. Luego el precio de la gasolina se disparó. Al final, el taxista llevó a Matvey a un pueblo olvidado, donde la mitad de las casas estaban simplemente abandonadas. Matvey suspiró con tristeza y no hizo comentarios sobre la situación. ¿Qué más podría decir? Que su esposa lo envió al pueblo a morir. ¿Qué podría tener de bueno? El hombre se calmó, no le importaba. Al ver dónde estaba, el empresario tragó nerviosamente y entró en pánico. Matvey salió del coche con una bolsa en la mano y luego miró a su alrededor. No se veía ningún alma en la calle y la vieja casa, comprada por Oksana, parecía aburrida y desierta. Según el empresario, esta casa se parecía más a la vivienda de un personaje de cuento de hadas, con el mismo techo de 2 pisos, inclinado hacia un lado por el tubo del horno, que a un hospital de un enfermo. Sin embargo, no hubo tiempo para pensar en su empresario, pues el taxista ya había dejado sus cosas en el suelo y se puso al volante del auto, para regresar con luz a la ciudad. El hombre suspiró con tristeza y miró las huellas del auto que estaban siendo removidos, para luego ingresar al patio, cubierto de pasto y arbustos. Caminando de un lado a otro por el cansancio, el empresario abrió la puerta y se encontró dentro de una antigua habitación, donde todos los objetos y el suelo estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. ¡Guau! ¿Y esta es la casa que me compró mi amada esposa? Esto es una verdadera ruina. Sacó a Matvey de la situación, dándose cuenta de toda la gravedad de su situación. El rencor contra su esposa todavía vivía en su corazón, pero después de la limpieza general de la casa, ya no la percibía con tanta dureza y dolor. Matvey se dio cuenta de que, además del problema con el electrodoméstico, tenía otro problema, la falta de medios de vida. En el buen sentido, Oksana tuvo que comprar comida y medicinas para su marido, para que pudiera vivir unos días en completa soledad. Pero cuando Matvey estaba mirando la casa, se dio cuenta de que no había refrigerador en ella. Por no hablar de la comida y todo lo demás. Afortunadamente,
Había un pozo en el patio trasero y en el almacén había varios kilogramos de patatas y una vieja teja eléctrica. El hombre que se quitó la chaqueta que llevaba en el bolsillo se llevó unos 500 rublos en billetes pequeños. Pero difícilmente sería suficiente para el resto de su vida. Oh, estoy tan atrapado en la historia, por supuesto. ¿Será realmente que Alejandro vendrá a verme todos los días, recorriendo más de 300 kilómetros? Es mentira, ¿no? Sí, lo es. Pensó Matvey, retorciéndose de dolor. Hay trabajo para casi una semana. Sí, Oksana me ayudó, no tengo nada que decir. Compré él al mismo tiempo, el joven empresario no había comido nada durante casi todo el día, excepto el té de la mañana con un trozo de barra de chocolate. Pero para cocinar, Matvey simplemente no tenía fuerzas y se fue a dormir con hambre. Y a la mañana siguiente el hombre se despertó con un silencioso golpe en la puerta. Sin saber quién podría ser, abrió y vio en la puerta a una niña astuta, de 7 años, que sostenía en sus manos una canasta tejida, cubierta con una toalla blanca. Buenos días, tío. Mi abuela me envió a ti. Con ella horneamos pasteles, con patatas y repollo. Vertimos leche en el mercado y asignamos requesón. Y luego dice algo malo, no a la manera de la vecina, el bebé estaba atormentado. El hombre se sorprendió al no encontrar nada que responder, así que simplemente invitó al bebé a entrar a la casa. La niña miró los pisos limpios y sonrió. La chica trabajadora sabía cuánta energía y fuerza le quitaba al hombre esta limpieza no planificada. Después de hervir la tetera en la vieja estufa eléctrica, Matvey preparó té para la niña con mermelada de frambuesa. ¿Por qué la anciana no vino sola? Deberías haberla conocido más de cerca. Soy una persona nueva aquí. La bebé tomó un pequeño sorbo de té aromático y luego respondió, mi vieja ve mal. Está casi ciega, tío. Ella hace todo casi al tacto. Da a luz a una vaca, alimenta al pollo e incluso cocina bocadillos. ¿Qué bocadillos no retuvo Matvey? La niña lo miró y, sin ocultar su sorpresa, respondió, ¿qué clase de meriendas son estas? Lo máximo que pueden comer son sanos, van mis abuelas de toda la región. Matvey sonrió y, sintiendo hambre, tomó un sorbo de las tartas. Decir que estaban increíblemente deliciosos no significaba nada que decir. El hombre pensó que nunca en su vida había probado algo más sabroso. Como resultó más tarde, la pequeña invitada se llamaba Masa. Y su buena abuela Zinaida Petrovna. Cómo se enteraron del nuevo inquilino era un misterio para Matvey. Pero aparentemente ella y el pueblo lo saben todo al respecto. Luego de hablar un poco más con Masa, el empresario le agradeció su ayuda y prometió visitarla esos días. Si lo logro, por supuesto, definitivamente vendré. Matvey pensó con ironía. Después de despedir a la niña, el empresario decidió llamar a su esposa. Oksana prometió recuperarse del estado de su marido casi todos los días. Y ella lo envió al hospital psiquiátrico y desapareció. ¿Cuál fue la sorpresa de Matvey, cuando la voz indiferente del operador de la red social le informó que este suscriptor está fuera del alcance del CD? ¿Y dónde está desapareciendo? ¿Está tan ocupada que ni siquiera le interesa la salud de su marido? El hombre pensó con anhelo. En el fondo todavía no creía que su esposa lo hubiera enviado a vivir a un pueblo a oscuras durante los últimos días. Matvey pensó que sonaría el teléfono y volvería a oírlo. Pero pasó el tiempo y todavía no había noticias de su esposa. Al darse cuenta de que simplemente no quiere sentarse y deprimirse, Matvey decidió cuidar de sí mismo. En primer lugar, se trataba de la casa y el territorio adyacente a ella. Especialmente el hombre estaba cargado con una valla, que prácticamente yacía en el suelo, sosteniendo solo una palabra honesta. Para él estaba claro que la casa y el jardín necesitaban la ayuda calificada de un constructor experimentado, no de un hombre de negocios enfermo, que apenas se mantiene en pie debido a la debilidad y la falta de fuerza.
En el cobertizo detrás de la casa, además de toda la basura innecesaria, había clavos oxidados y tablas de pino en muy buen estado. Para iniciar los trabajos de restauración decidió abandonar la valla. Todavía quedaba mucho tiempo antes de que llegara la oscuridad, por lo que Matvey decidió gastarlo con el bien. Luchando con tablas podridas, en las que literalmente se aferraba una palabra, el hombre intentaba desesperadamente darle a la valla un aspecto más o menos normal. Como Matvey tenía la intención de pasar todo el día en la calle, se llevó el resto del desayuno y los pasteles y se los pasó a su buena vecina Zinaida Petrovna. A pesar de su estado débil y febril, el empresario sentía hambre, probablemente provocada por una larga estancia al aire libre. Después de recuperar con cuidado alrededor de un tercio de la valla durante la pausa para el almuerzo, el empresario se sentó en un tocón podrido a medio cortar en el viejo granero y decidió tomar un refrigerio. De repente, tratando de palpar con la mano otro pastel en la canasta, Matvey, para su sorpresa, descubrió que estaba vacío. Parecía tan asombroso que no podía creer lo que veía. ¿Realmente tuve alucinaciones visuales? Pero la enfermedad no puede progresar tan rápido, pensó Matvey. Sin estar convencido de dónde podría ir su almuerzo, el hombre miró a su alrededor y se levantó del muñón. Solo cuando Matvey miró por la esquina del granero, vio allí un pequeño guisante esponjoso, cubierto con un delicioso manjar. El pequeño cachorrito negro, de raza desconocida, que sin dudarlo continuó su trapecio. El empresario tocó con cuidado al bebé con su mano y no pudo contener su sonrisa cuando vio al cachorro en respuesta a una pequeña cola y refunfuñó en voz baja. El hombre que toda su vida había soñado con un perro decidió llevarse al bebé con él. Matvey se dio cuenta de que lo más probable es que el cachorro muriera en la calle y simplemente no podía permitirlo. Tomó al perro en brazos, lo llevó a la casa y lo puso sobre una manta vieja y suave. En su corazón, Matvey inmediatamente se volvió más cálido que nunca. No sé cuánto tiempo viviré, pero intentaré aprovechar este tiempo al máximo. Al bebé le sirvieron leche, susurró el hombre. Los desagradables síntomas de la enfermedad de Matvey no desaparecieron, pero al menos la idea de ellos pasó a un segundo plano al menos por un tiempo. El empresario entendió que se estaba engañando a sí mismo y que el problema no desaparecería. Pero fue tan agradable equivocarse que Matvey incluso se olvidó por un tiempo de Oksana y sus vergonzosas acciones. Al llamar al cachorro Selun, el hombre encontró un amigo fiel con el que había soñado durante muchos años. Ahora que su vida tiene sentido, no podría abandonar la enfermedad sin luchar. Después de todo, si algo le pasa a Matvey, entonces, ¿qué haría entonces? Tratando de no recordar a su esposa, el hombre centró toda su atención en el cachorro. Mientras cuidaba al cachorro, Matvey estaba tan interesado que ni siquiera se dio cuenta de cómo habían pasado unos días. El cachorro se comportó como un auténtico conquistador en la casa, intentando morder todo lo que podía alcanzar con sus pequeños y afilados dientes. Durante este tiempo Oksana llamó solo una vez y, refiriéndose al problema, cantó con voz angelical. Hola cariño, ¿cómo estás? Lamento que todo haya resultado tan arrugado y sin preparación. Créame, no quería esto en absoluto. Pero su empresa tiene grandes problemas. Por supuesto que haré todo lo posible, pero no soy una bruja. Matvey se puso pálido como la tiza y preguntó con atención, ¿cuál es el problema? Espera, pero antes de mi partida todo estaba bien. Todo salió bien y te comportas como si ya estuviéramos en quiebra. Al final del cable hubo una pausa tensa, después de la cual Oksana repentinamente cambió el tema de conversación. Suspirando que se olvidó de dejarle dinero a su marido, la belleza prometió acudir a él en un futuro próximo. Bueno, promete de nuevo. Pensó Matvey, retorciéndose de dolor. El empresario comprendió que a cambio de su paciencia y amor por su esposa, ahora se encontraba en completa soledad en las afueras de un pueblo abandonado y sordo. Además, Oksana dejó a su marido en el momento más difícil y responsable, cuando él sufría y, sobre todo,
esperaba su ayuda y apoyo. Sin siquiera esperar la llegada de su esposa, Matvey gastó el último dinero en comprar pan en la tienda y regresó a la casa, a la que en broma comenzó a llamar su último lugar de descanso. Como en el almacén había algo hecho por el antiguo dueño de las verduras, el hombre se dio cuenta de que fácilmente podría aguantar unos días más. Además, la pequeña vecina Masa le regalaba de vez en cuando el hotel de su cariñosa abuela. O un pastel con erizo o un pastel con repollo o requesón. Matt vio a su anciana solo un par de veces. Y debido a su mala vista, ella solo podía oír su voz. Para gran sorpresa de Matvey, Oksana se anunció al día siguiente. Con voz gruñona se acercó a la casa, acompañada de algún hombre sospechoso, con cara de dependiente rancio y fraudulento. Al escuchar a los extraños, el pequeño Salome inmediatamente los recibió con una miel, les traje un medicamento. Por cierto, es muy económico. Es extranjero y no es barato, te lo aseguro. Dijo Oksana, y sacó de su bolsillo un frasco de plástico con unas pastillas. Matvey miró de alguna manera extraña a su esposa, después de lo cual tomó el medicamento en sus manos y corrió a mirar las etiquetas. Entonces todo está en un idioma extranjero, no entiendo nada, dijo el hombre sorprendido. Tratando de retratar el insulto y la sincera indignación, el rostro de la esposa cambió dramáticamente. Pero estas son medicinas extranjeras. Sería una estupidez esperar que se traduzcan al ruso con una explicación que sea lo más comprensible posible. La belleza añadió longitud de las piernas. Matvey sacudió los hombros y volvió la mirada hacia la esposa del satélite. Y este es Notarius, querida. Oksana gritó de inmediato. Notario. ¿Por qué necesito notarios? Matvey estaba realmente sorprendido. Como para confirmar sus palabras, el bebé sentado en el suelo accedió a acariciarlo. Oksana sonrió y continuó. Necesito su firma para los negocios de la empresa en el paquete de algunos documentos. Estos competidores están muy ansiosos por derrotarnos. Estoy seguro de que, si esperáramos un poco más, definitivamente nos quedaríamos sin un centavo en el bolsillo. Sé que definitivamente mejorarás. Pero hasta que esto sucediera, necesitaba todos los controles. Solo entonces Matvey se dio cuenta del propósito de la visita de su esposa. Podría haberse negado y no firmar ningún papel. Pero Oksana todavía permanecía con la esposa de Matvey y era obvio y arriesgado confiar en ella. En el fondo de su corazón, el empresario no culpó a su esposa por haberlo llevado a este pueblo. Para ser honesto, Matvey tenía miedo de la operación y trataba a personas que estaban emparentadas con las paredes del hospital y con las celdas de la prisión. Después de firmar los documentos incluidos en el paquete de documentos que le entregó su marido, la joven empresaria transfirió la empresa para su uso personal. Todavía había cuentas en el banco, pero sin su presencia Oksana no podría gestionar su propia supervisión. Bueno, eso es todo, cariño. No olvides tomar tu medicina. Sí, y más. Té. Traje algunas cosas aquí y dinero, por supuesto. Hay tanto que será suficiente para un año sin una vida pobre en este desierto. Se despidió de Oksana y miró peligrosamente el chal en la puerta. Matvey inmediatamente siguió el consejo de su esposa y, quitando la tapa de plástico del frasco, sacó una cápsula. Después de beber la cápsula de la jarra, el hombre condujo a Oksana hasta la puerta, esperando sinceramente que ella no notara su debilidad física. No sintió ningún enojo hacia Oksana en ese momento. Después de todo, si Matvey estaba destinado a morir, ¿qué sucede en este pueblo sordo, donde no hay enemigos que difícilmente sientan lástima por él? En forma de una colina fresca sobre su tumba. Solo han pasado un par de horas desde que Oksana se fue. Y Matvey se sintió mucho peor que antes de su visita. De repente, la cabeza del empresario empezó a hacer ruido, como una abeja salvaje en la colmena. Y apareció en su boca un amargor amargo, que lo puso peor y sin mal estado.
El hombre intentó llegar a la puerta para pedir ayuda a Zinaida Petrovna. Pero logró agarrar el asa cuando se desplomó como un gato. Cayendo en la niebla oscura y pegajosa, pensativamente se despidió de la vida, que, en su opinión, rompió con una nota tan triste. Matvey se despertó recién a la mañana siguiente y durmió más de 17 horas. Sorprendentemente, mirando a su alrededor, el hombre vio que no estaba en su casa, sino en una especie de cuartito limpio. Que huele a lejía, moho y algunas hierbas desconocidas. Habiendo reunido fuerzas, Matvey intentó levantarse de la cama, pero la debilidad desbordante no se lo permitió. En ese momento se abrió la puerta y, cegada por el sonido, una astuta anciana entró en la habitación. Bueno, querida, ¿estás despierta? Eso es bueno. Ahora te daré una bebida curativa. Será más fácil. Mi nombre es Zinaida Petrovna. Ya recuerdas el caso. Dijo el extraño y extendió la taza con el líquido aromático en su interior. El hombre sonrió tímidamente y tomó la bebida curativa de la anciana. Zinaida Petrovna resultó ser una mujer agradable y simpática que practicaba el tratamiento de pacientes con la ayuda de la medicina no tradicional. A su casa acudían aquellos que estaban desesperados y se consideraban pacientes incurables. Zinaida Petrovna vivía con su nieta y la ayuda de personas con diversas discapacidades se convirtió en el sentido de su vida. Viviendo en una casa en las afueras de un pueblo, una mujer medio ciega ayudaba a todos los que se acercaban a ella. ¿Y cómo llegué aquí? Después de beber la cerveza, preguntó Matvey. La anciana sonrió y respondió en voz baja. Y fue Masa quien se fijó en ti. Cuando caíste en el umbral, te arrastramos a tu casa en tu Balak. No tienes ningún peso en absoluto. Y estabas exhausto por tu enfermedad. O tal vez tu esposa, la serpiente bajo la cubierta, te ayudó. ¿Cómo pudo ayudarme tanto que casi entrego mi alma a Dios? Y en general, ¿por qué lo hiciste? El hombre preguntó asombrado. Eres ingenuo, como Teterevna, oh Dios. Ella vino a mí antes de irse. Dijo que usted tiene una enfermedad incurable e incluso me prestó dinero si, después de su muerte, me encargo de organizar el funeral. ¿Y qué le respondiste? Preguntó el invitado con voz temblorosa. ¿Qué podría decirle? Salió de casa y le deseó un buen viaje. No es justo escribirlo en la tumba del muerto, dijo sensatamente la anciana. Los ojos de Matvey se llenaron de lágrimas, pensando que si no fuera por esta encantadora anciana y su nieta, no estaría viva. No estés triste. Todavía puedes recibir ayuda. Puedo sentirlo. No creas lo que dijeron los médicos de la clínica. Todo estará bien. Lo veo con el corazón, aunque casi ciega con los ojos, dijo Zinaida Petrovna. Gracias. Te estoy muy agradecida. Respondí con sentimiento a Matvey. No vale la pena, cariño. No tienes por qué hacerlo. Gracias, pero Amasa. Si no fuera por ella, ya habrías venido aquí hace mucho tiempo. Ella trajo este cachorro en secreto para que no lo extrañaras tanto. Y te vio en el porche. Nunca volveré a ver esto, dijo la anciana. Matvey vivió en la casa de Zinaida Petrovna durante unas 3 semanas, durante las cuales estuvo apegado a la anciana con todo su corazón. Pero lo más sorprendente fue que después del tratamiento de Zinaida Petrovna, el hombre sentía como si no hubiera ninguna enfermedad en su memoria. Matvey ya lo había decidido todo por sí mismo. No quería abandonar la acogedora casa del pueblo, que desde hacía mucho tiempo se había convertido en su hogar. Es difícil decir si la curación del hombre de negocios fue exitosa. Fue un milagro, o si la terapia que eligió Zinaida Petrovna fue correcta, pero no había duda de que se sentía mucho mejor. Además de todo, Matvey empezó a tomar la medicina que le había dejado Oksana, que, según el viejo curandero, era el veneno más puro. Oksana nunca vino aquí, pero ni siquiera llamó a su marido enfermo, que dejó morir en un pueblo sordo.
Matvey, prestando cada vez más atención a Zinaida Petrovna y Masa, las ayudó con la casa, sacó agua del pozo y alimentó al ganado. Quizás si los hombres hubieran dicho antes que podían disfrutar trabajando en el pueblo, él no habría creído ni una sola palabra. Pero ahora, la vida en esta sordera lo ha hecho, si no feliz, al menos inspirado esperanza de un futuro brillante. Una vez, cuando Masa corrió a la tienda a comprar pan, Zinaida se acercó a Matvey y comenzó una conversación muy extraña. Probablemente no lo sepas, pero Masa no es mi nieta. Ella tenía entonces 4 años y yo todavía tenía buena vista. Entonces la encontré, por accidente. La anciana se sobresaltó. Matvey se sorprendió, miró a la interlocutora y se preparó para escuchar su historia. Sucedió hace 3 años, al pasar por una casa, Zinaida Petrovna notó algo extraño en sus ventanas. La niña, de 4 años, estaba parada en el alféizar de la ventana. Las lágrimas se congelaron en sus ojos. Y así la vieja nodriza, sin dudar un ápice, entró en la casa. Por lo que Zinaida Petrovna vio en el interior, empezó a sospechar. Casi todo el suelo de la casa estaba cubierto de botellas vacías de alcohol y colillas de cigarrillos. Por dentro estaba sucio como si fuera un desastre, como si nunca antes hubiera habido una limpieza aquí. Zinaida Petrovna caminó con cuidado alrededor del basurero y se acercó al niño tembloroso. No tengas miedo, querida. No te haré daño. En voz baja la anciana susurró y tomó a la niña en sus brazos. Zinaida Petrovna ya se dio cuenta de que no había nadie en la casa excepto el bebé, por lo que inmediatamente decidió llevarse a la niña con ella. Esta es Masa Goriunova, su madre Irka. Ella crió a la niña sola. Dicen que la dio a luz un vigilante ocupado. Beber y tomar una copa, a ella siempre le ha encantado. El alcaide gritó cuando vio a la anciana caminando con la niña en brazos. ¿Es realmente posible? Después de todo, es un niño. No puedes dejarla sola. Si tan solo pudiera privar a esta madre de la patria potestad, y eso es todo. En su corazón, Zinaida Petrovna gritó, apretando a la niña contra sí. El policía del distrito sacudió los hombros y miró a la chica del pueblo con expresión culpable. El departamento de Fedor Stepanevich tenía varias aldeas y, debido a la falta de personal, tuvo que abrirse paso literalmente entre los puntos más remotos del distrito. No podía limitarse a controlar físicamente todas las violaciones de la ley, especialmente si se trataba de una cuestión tan delicada como la privación de la patria potestad. Zinaida Stepanovna llevó a Masa a casa para darle de comer y calentarla. La bebé estaba feliz, pero se arrojó sobre la golosina, como si no hubiera comido en varios días. Al ver cómo la niña bebía leche con avidez, Zinaida Petrovna no pudo contener las lágrimas. Finalmente, cuando Masa estuvo saciada, la anciana la puso a dormir. Por supuesto, según la ley, Zinaida Petrovna no tenía derecho a llevarse a la niña a casa. Pero por otro lado, la anciana no podía dejarla sola en casa de su madrastra. Como Fyodor Stepanevich no se resistió al hecho de que la niña viviría por un tiempo en la casa de la anciana, Masa se quedó con Zinaida Petrovna. Y unas 2 semanas después, la noticia de la triste noticia se difundió por la zona. La madre de la niña estaba borracha y mantenía una relación con su amante, quien acababa de salir de prisión. Así mi querido Matvey se convirtió en mi pequeña Masa. La iba a entregar a un orfanato tras la muerte de mi madre. Y la niña es buena, inteligente, estaría bien con la familia. Ya soy viejo. Pero en la graduación definitivamente no bailaré. Viví solo toda mi vida, me dediqué a curar. Además, mi visión ha caído. Masa es como una gota de agua para mí. Ella me dirá, dame el pasto que necesito. Puedo tratarlo medio ciego, pero aún así. La anciana estaba mucho mejor y más tranquila con el asistente. En ese momento, el corazón de Matvey estaba dolorosamente herido. Sobre todo, el hombre quería agradecer a la buena anciana y a su nieta por su salvación,
lo que para él fue un verdadero milagro. Matvey no se sometió a nuevos exámenes médicos y no pudo curarse por completo. Pero no había duda de que el tratamiento de Zinaida Petrovna le facilitó las cosas. Y Matveyeva tenía muchas ganas de lidiar con su esposa, que era tan cruel con él. El caso es que, cuando el empresario, siguiendo el consejo de Zinaida Petrovna, pasó el medicamento al perito a través de la sala, resultó que, en caso de enfermedad, este medicamento se convertía en el veneno más puro para el paciente. Ingenuo y confiado por naturaleza, creía en el hecho de que su esposa no podía desear su muerte. Pero cuando el examen reveló el hecho mismo del posible delito, Matvey tomó una medida más decisiva. Y lo más interesante le esperaba por delante. Cuando regresó a la ciudad, se sorprendió al descubrir que Oksana ya estaba bajo vigilancia. Al final resultó que, la astuta belleza se castigó a sí misma. Cuando intentó retirar dinero de su cuenta bancaria utilizando a un tipo que se parecía a Matvey. El servicio de seguridad del banco actuó rápidamente y pronto ya se testificó en la comisaría la muerte de la asustada Oksana. La niña lloraba y decía que no era culpa suya y que solo quería retirar dinero de la cuenta de su marido, en la que ya estaban innecesariamente. Deberíamos decir que cuando Matvey apareció en la ciudad, su regreso causó un verdadero revuelo. Pero la mayor sorpresa fueron los médicos de la clínica, quienes tras el reconocimiento médico declararon que el hombre se encontraba completamente sano. Y solo el propio empresario sonrió misteriosamente y agradeció a la anciana curandera Zinaida Petrovna, quien con sus palabras y discursos logró ponerlo de pie. Matvey vendió su casa en la ciudad y se mudó al pueblo. A pesar de la abundancia de pruebas indirectas de la culpa de la belleza, las autoridades no pudieron iniciar un caso penal en su contra. Las drogas que le dio Oksana no eran veneno y solo se las mostraron a Matvey debido a las peculiaridades de su enfermedad. El empresario comprendió perfectamente que era poco probable que su esposa simplemente se hubiera equivocado al elegir un medicamento, que también había sido traído del extranjero. La verdad se reveló por sí sola cuando quedó claro que Oksana había sido una amante durante mucho tiempo. Fue él quien vio la posibilidad de hacerse rico en caso de la muerte de Matvey en un pueblo sordo. La historia de amor fue sencilla, ya que todo fue brillante. Sin los cuidados adecuados, Matvey no duraría mucho en esa sordera. Y mientras el empresario luchaba por su vida en un pueblo remoto, retiraba todo el dinero de las cuentas. Y si la compañía de Oksana y su amante lograba algunos resultados, entonces el banco esperaba que estuvieran llenos. Teniéndolo todo, la insolente belleza no apreció lo que la vida le daba, y en un hermoso momento perdió todo lo que tenía. Pero en Matvey la vida cambió para mejor. Así, con el dinero gastado en la venta de bienes inmuebles, el joven empresario decidió construir una residencia de ancianos para personas que han perdido su última esperanza de recuperación. De particular importancia será el método de tratamiento de Zinaida Petrovna, que tenía una apariencia débil, pero seguía siendo una muy buena sanadora. Una vez apareció entre las paredes de una residencia de ancianos una nueva enfermera, que venía de un pequeño pueblo en busca de una vida mejor. Dado que Matvey aprobó personalmente la candidatura del personal médico, la entrevista tuvo lugar en su despacho. La mujer que vino a la recepción se llamaba Ana Igorivna y quería conseguir el puesto de enfermera en este internado. Cuando nuestro héroe vio al candidato por primera vez, su corazón de repente empezó a latir con más fuerza y el pulso se purificó como si hubiera corrido rápidamente. Después de revisar los documentos y recomendaciones del lugar de trabajo anterior, Matvey notó a máquina que Ana Igorovna no está casada y está criando sola a su hijo Koulye. Matvey le hizo a la mujer algunas preguntas más sobre su momento laboral y sus calificaciones. Y luego dijo: Bueno, Ultimevo, creo que estoy lista para ir a verte. Eres adecuado para nosotros y te llevaremos a trabajar a nuestra pensión. Deja los documentos necesarios a mi secretaria y comienza tus tareas. En el rostro de Ana se dibujó una dulce sonrisa y, gracias a Matvey, salió de su oficina.
Después de este incidente, el corazón del joven literalmente se apoderó de esta nueva empleada, quien, a pesar de los impresionantes datos externos, era inteligente y eficiente. Madby notó que Anya podía trabajar sin fines de semana y estaba lista para reemplazar a su colega en cualquier momento. Una noche no pudo soportarlo y se acercó al empleado que llegaba tarde al trabajo y le dijo: Anya, estás sentada aquí y mereces que te lleven a casa. Pero no se puede llegar en tren y los taxistas te arrancarán la piel por tal pedido. Anya sonrió, pero no rechazó la oferta. De camino a casa, los jóvenes hablaron y Madby se enteró de que el padre de Jet dejó a la familia hace muchos años y que ella tuvo que criarlo sola. Pero me parece que esto es muy bueno para usted, dijo Madby, en cuya voz se escuchaban claramente notas de respeto y simpatía. Ya junto a la casa de Anna, le deseó buenas noches y le estrechó la mano en la despedida. Desde entonces, Madby sacó a Anya del trabajo todos los días, convirtiéndolo en una tradición peculiar con un sesgo romántico. Como resultado, surgió un romance tormentoso, lleno de acontecimientos inesperados.